traje porque estaremos del otro lado Gonzalo Lantalón, es dirigente político especialista en migración, para conversar sobre los últimos cambios sobre los extranjeros que se dio, creo que durante la última elección fue en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenos días, acá Constancia y Ezequiel te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, muchachos? Espero que todo bien. Bien, muchas Viviendo en la gracias. Argentina es difícil decir que todo bien. Así nos ves, viste, además, abrigados hasta, hasta la nariz por las dudas, pero así estamos, así estamos. Eh, Contanos entonces, decía, hubo una reforma hace poco de Nación sobre los extranjeros. ¿Cuáles son los detalles? Exactamente. Para contextualizar, empezó el runruneo en la campaña legislativa de la ciudad de Buenos Aires, donde creíamos que era solamente parte de la campaña y de la necesidad de nacionalizar la campaña por parte del vocero presidencial, que empezó a dar números, como todos los números que dan, bastante errados, sin sustento científico, sin decir de qué base sacan esos números. Eh, y a los 15 días, por un decreto de necesidad y urgencia, sin ningún tipo de necesidad ni de urgencia, saltaron al Parlamento y sacaron una ley de migraciones. ¿Qué cambia? Cambia bastante. En principio porque la tendencia de la inmigración en la Argentina viene en descenso a partir de la situación económica. Eh, Toman como ejemplo la reforma migratoria de los Estados Unidos, donde el componente es totalmente diferente, y acá una de las cuestiones que hacen es recortar los derechos, que son los que garantizaban la regularidad migratoria de quienes decidían o eran empujados a venir a vivir a la Argentina. Desde el 2004 que tenemos una ley que fue producto del debate de organizaciones sociales, religiosas, políticas y de otros índole, se pudo consensuar una ley para modificar un decreto que venía de la época de la dictadura que permitía el ingreso de los migrantes, pero no su regularización en el territorio. La posibilidad de regularizarse en el territorio no solamente es que el Estado brinde y garantice derechos básicos y humanos para los ciudadanos migrantes que vienen a Argentina, sino que además les permitía empezar a generar economía en blanco. Quien Mm. tiene un documento puede registrarse, puede tener una cuenta bancaria y puede aportar a la economía del país. Para que nos demos una idea en términos del aporte positivo de la migración a los países, en ese crecimiento récord que tuvo la Argentina post 2001, 9% del crecimiento tiene que ver con la mano de obra de los migrantes. Ah, mira, El 80% del crecimiento del PBI en España viene de la mano de obra de los migrantes. ¿no es que le roban el trabajo Datazo. a los nacionales? Nadie roba nada. Nadie roba nada. Si hay algo que hay en el mundo hoy en día es trabajo, lo que hay es poco salario. En todo caso, veamos quién se lleva la parte del salario que le corresponde a cada trabajador. Pero para Volviendo al explicáselo tema del... esto, perdón, explicáselo esto a un libertario. Eh, Vos tenés a un libertario del otro lado. Te dice, no, mirá, yo tengo una vacante de un laburo para mi comercio, o para un comercio, etcétera, y yo no puedo trabajar porque vino un venezolano, por ejemplo, a aceptar el salario que estaba proponiendo el empleador. Me está robando el trabajo. El salario no lo pone el empleador, sino las pone las condiciones de trabajo de cada país que se regula a través del Estado. Si salen un poco de la pantalla, se van a dar cuenta que en lo cotidiano una persona trabajo hay en todos lados. Lo que en todo caso falta definir es eh, si es legal o no es legal pagar por menos de lo que la ley demanda a cada uno de los trabajadores. Ayer, sin ir más lejos, había un diseñador de Roberto Piazza. modas que planteaba como que era una locura lo que le pasaba a él y de repente lo dice con total sincericidio de que no tenía nadie en blanco. Sí, 50 juicios laborales tuvo porque Entonces, no tenía nadie en blanco. Sí. claro, cometió 50 quiebres a la ley de trabajo, infracciones a la ley de trabajo. No es que tuvo 50 juicios. ¿Me Claro, explico la diferencia? claro. Eh,
Ahora, bueno, entonces, lo que esta reforma implica, lo que planteabas, la reforma de mi ley, entonces, es quitarle oportunidades Re- a los que vienen. recorta derechos. Claro, Exactamente, recorta derechos. Eso es una de las miradas, si se quiere la mirada más humanista. Es una ley que sí. protegía al ser humano por una cuestión de ser humano. Ten en cuenta que cualquier trabajador migrante, casi te diría, lo que no va en el... Todo lo que va, tributa. Todo lo que gana, tributa. Pues una persona, no es una persona que tiene capacidad de ahorro en la Argentina, en la economía argentina. Todo movimiento, toda transacción económica que hace, desde un boleto de colectivo hasta un chicle en el kiosco, todo paga impuestos. O sea, su masa salarial aporta a la Argentina. Ujú. Pero además hay cosas mucho más graves. La ley de ciudadanía, que era es una ley que se gestiona o se materializa a través del Poder Judicial, hoy pasa a gestionarse a través de la Dirección Nacional de Migraciones. Antes había requisitos de que tenías que estar en el país, de cierta ética y alguna responsabilidad. Hoy, solamente entrando a la Argentina, podés ir, pagar y tener la ciudadanía. En un contexto donde tenés un esquema en economía de blanqueo de capitales, se Sí. blanquea el capital, que hay que ver por qué no quiso ser blanqueado antes, y después se blanquea a la persona que trae ese capital. No hace falta pensar mal para decir que la Argentina tiene grandes chances, primero, de ser cuestionada por los organismos de transparencia internacional y por otro lado, de convertirse en un narcoestado. Si acá cualquier ciudadano del mundo que no puede blanquear su capital en otro lado lo viene a blanquear a la Argentina y poniendo X cantidad de plata compra su ciudadanía, ni hablar de la concentración de recursos naturales. Había una ley que prohibía que determinada cantidad de tierra sea comprada por una persona que no haya nacido en la Argentina. Sí. Bueno, ahora pueden comprarse el país entero. Gonzalo, buen día, Constanza te saluda. Sí, buen día. ¿Crees que hay ¿Cómo estás, alguna Constanza? posibilidad, bien, de que efectivamente haya alguna respuesta a nivel internacional, como vos decías? ¿Están dadas las condiciones como para que eso suceda? Sí, lo que creo que necesitamos en la Argentina es salir de la mirada permanentemente que tenemos sobre la Argentina para la Argentina y no mirar el mundo. Ujú, No solo el gobierno, sino como ciudadanos del mundo. La cuestión de que nos importa el problema del trabajo de la Argentina y no el trabajador que está haciendo. La falta de empatía de estos tiempos. En este mismo momento están cayendo bombas en distintos lugares del mundo ujú. y a nosotros mucho no nos impacta. Creo que el Sí, agradecemos estar último lejos, como que sí. atisbo de sensibilidad internacional fue ese chiquito que apareció en una costa israelí, que era absolutamente occidental en su vestimenta. Mm. Y eso generó solidaridad internacional en todas partes del mundo. Pero creo que hay instituciones o institucionalidad internacional que sí se fija en estas cuestiones. Si hay un montón de organismos internacionales que están viendo de dónde vienen los fondos que se blanquean, de dónde viene el capital que utilizan los países, cómo se financian, y eso creo que nos va a salir carísimo. Como siempre lo terminamos pagando todos nosotros, eh, pero además hay un problema mayor ahí que es cuál es el tipo de industria, si se puede definir, o de economía, para hablar sin una cuestión ética en el medio, de cuál es la economía que se va a concentrar en la Argentina. Una de las cuestiones que trae esta ley es la flagrancia en la expulsión, que la gente lo ve en este clima de apatía y de odio hacia el otro, de dos personas, Constanza y yo salimos y cometemos un delito. Yo Ujú. no nací en la Argentina, nací en Singapur. Cuando nos agarran robando, no sé, vamos a robar una bicicleta, nos robamos una bicicleta, Sí, a mí en flagrancia me echan del país. claro, Ujú. Por ser extranjero, en el momento que me detienen, me claro, echan del país. Vos quedás presa, ponele que 3 años. claro. Ahora, llevemos esto, salgamos del caso al que quiera apelar el gobierno, que es te van a robar a vos la bicicleta. Ujú. Pensemos una persona que es parte del sicariato internacional. ¿A qué país irías a matar a alguien?
Y al que después te si expulsa. la pena es la expulsión. Claro. Al país que después te expulsa, si después volvés al Después tuyo. volvés al tuyo ya. Claro, eso es cierto. Y quedas libre. Ahora, suponete el primer ¿Se caso. acuerdan de, Los ¿se dos acuerdan roban una de bicicleta. Vitete Perdón, Sayanes? perdón, un caso. Sí. Los dos roban la bicicleta. Sí. Los meten preso. A vos te expulsan, a ella no. Después al año, ella logra demostrar que ella no robó ninguna bicicleta, sino que la policía los agarró a ustedes como dos perejiles porque necesitaba encontrar a alguien. A vos ya te expulsaron, ¿no? Digo, Sí. porque ahí le estás dando, Pero le ese estás es, otorgando ese a la es el policía. caso que Claro. quiere. Yo creo que esos son los casos que quieren que discutamos. Acá hay una cuestión de cómo en esta, donde ninguna cifra es explicada, donde no se cita la fuente, donde se busca todo el tiempo transgiversar la noticia. Mm. A mí la verdad que el robo de la bicicleta me parece algo, digo, que trasciende la cuestión de la nacionalidad. Yo no voy a ir a buscar a alguien para asociarme para robar una bicicleta viendo dónde nació. Me parece que se genera, el génesis del delito tiene, de ese tipo de delito tiene otro origen, y no es el de la nacionalidad. Mm. Ahora pensemos en el tema del tráfico internacional de órganos, de droga. ¿Cuál sería el lugar de ingreso si tenés todos los países donde a vos te agarran más preso y en uno no vas preso? ¿Se acuerdan de Vicente Sayanes cuando robaron el Banco Río? Claro. Sí. Sí. Que lo expulsaron y él era como un personaje muy personaje. Sí. Bueno, si te sale mal, te echás la doble y volvé a tu país. Claro. Claro. ¿Y hay extranjeros de primera y extranjeros de segunda en Argentina o son todos de segunda? Yo creo que en términos sociales sí. Para el Estado hay de primera y de segunda. Los de primera tienen plata, los de segunda sufren las desigualdades económicas de estos tiempos. Claro. Esos serían los de segunda. O sea, si venís con Pe- plata tenés más derecho que otro, incluso que Si argentinos. venís con plata, con $500.000, podés comprar la ciudadanía enseguida. Claro. Hay también un grupo, digamos, de migrantes que quizás podríamos calificarlos dentro de los de segunda, si se quiere, con lo que venimos analizando, que se siente representado por este gobierno y que le parece bien que existan este tipo de medidas, a pesar de estar acá y haber nacido en otro país. Yo creo que sí, porque ahí ya tiene más que ver con una cuestión de qué perciben, ya sale de la cuestión migratoria, ¿no? Porque son. Mira, te lo voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan? Todos vimos a Los Simpson y aprendimos cosas viendo Los Simpson. Sí. Hay un capítulo en el que Apu, que es hindú, es nacido en la India, tiene un supermercado, se va a estudiar a lo de Los Simpson una vez que termina de estudiar y le dan la ciudadanía norteamericana, abre su negocio, entra un mexicano y le dice: acá no entendemos extranjeros. Eh, ese sujeto político está en todos lados. Ujú. Y en todo caso, creo que su mirada sobre la empatía con este gobierno tiene que ver con los últimos años, la pérdida de la condición salarial, seguramente de él o de sus parientes. Claro. Hay muchos hijos de bolivianos que quieren salir de esa lógica de la escalera boliviana de la frutihorticultura, entonces quizás lo ven al padre trabajar, deslomarse, no generar la cantidad de plata que genera, y por ahí tiene alguna expresión de esas características. Es el latino que votó por Pero Donald Trump y lo expulsan a su familia. exactamente, Le hizo campaña y después se pone a llorar en los medios. Es lo mismo, es lo mismo. O Porque- no, yo creo o que lo, que o deporten lo al votó- otro. no, o lo ese- votó y le parece bien que deporten a otro porque a su familia no Claro. le tocó. Bueno, también, Que por eso, deporten a mi votás a que vecino y deporten no a al mí. otro. Claro. Pero tiene que ver con ¿se acuerdan esa imagen del abuelo pegándole a la tele para que se arregle? Sí. Yo creo que lo que nos sucede un poco es eso, es creer que con el golpe vamos a arreglar algo, es parte de la frustración. Es entendible que la sociedad o X no se ponga a reflexionar sobre lo que pasa en el mundo y demás, pero me parece que hay una cuestión de la dirigencia política, sobre todo en una democracia delegativa, donde tendríamos que tener más de eso y menos de lo que tenemos, ¿no? Bien. Por último, las olas migratorias en este momento están en Medio Oriente. Acá no hay mucho, me decías, por la situación económica de Argentina, y hay más que nada por el tema de la guerra que inició Israel y la invasión a Palestina. Después no hay mucho más, ¿no? Y Sí, bueno, Ucrania. yendo a la,
a los últimos años o al retorno de la democracia. La primera, la migratoria, tiene que ver con Brasil, Uruguay, Chile, la Argentina fue el primer país en democratizarse en el 83. Después hay una cuestión un poco más convulsiva de Perú por lo que fue el terrorismo y demás en Perú, Colombia, y últimamente es económica de los países periféricos y Venezuela. Pero la tendencia de la Argentina es que la inmigración desciende, no crece. Y eso tiene que ver con el costo de vida de la Argentina y la situación económica en la Argentina. ¿Se acuerdan los senegaleses, que había un montón Sí, en un momento? La mayoría se va del país porque le es mucho más rentable ir a trabajar. Son golondrinas, en cierta manera. Claro. sí. Hay que ver en este contexto de una inminente guerra global o que implica más de dos países y que algunos definen como la tercera guerra mundial, más gobiernos que se cierran como lo está haciendo el Estados Unidos, como están haciendo la oposición en España que escupe a los inmigrantes Ujú. y como están haciendo en distintos lugares del mundo. ¿Cuál es el destino que eligen esas familias para poder concluir No, la o mayoría continuar con busca, sus vidas y busca ser un lugar, poco más felices? lugares tranquilos, incluso los capitales buscan países tranquilos en momentos de guerra. Si Milei mete a Argentina en una guerra que no tenemos nada que ver, ahí dejamos de ser un país tranquilo, pues si nos cae una bomba por culpa de Milei en Vaca Muerta, dejamos de ser un destino buscado por migrantes y por capitales incluso, ¿no? Por inversores. Entonces, bueno, eso La tiene que ver. neutralidad argentina, la neutralidad argentina en los conflictos internacionales siempre fue de saldo positivo. Por eso, por eso. Y la Económicamente, llegada de migrantes, claro, y la llegada de migrantes de países en conflicto también le ha sido a la Argentina positiva, porque es en definitiva la gente que puede salir de... Pensémoslo en términos lógicos. Si hay una guerra acá, los primeros que pueden salir son los que tienen recursos, sí, claro. voluntad, herramientas. Eh, Eso de que sale el vago es como, definime vago, digo, hay un montón de cuestiones. Pero creo que la Argentina, con con el endurecimiento de políticas migratorias, nos perdemos un montón de oportunidades. Clarísimo, clarísimo. Gonzalo, muchas gracias, ¿eh? Por favor, a ustedes. Muy interesante conversar con vos. Gonzalo Lantarón, especialista en políticas migratorias. La verdad que es interesante, Jimmy, para volver a contactar más adelante. La verdad, muy, muy interesante. Y vos escuchaste, Moisés, ¿eh? No sos un vago. Ponete la cámara, ponete la cámara. Nuestro operador. Sí, el segundo dice. El segundo Ah, de que... segunda. Vos sos migrante de segunda, sí, sí, sí. Pero bueno, sos venezolano. Si hubiera sido de un ¿Y país... qué? Bueno, no, Bueno. eso desde ya todos. Pero, Sembró. pero bueno, vos sos migrante de segunda porque venís de Venezuela. Si vinieras de un país que de Estados Unidos, ponele, de Israel, bueno, ya está, sos migrante de primera. Pero bueno, no sos vago, Moisés.